Bien, entonces vamos a entrar al tema de los muros. Pongan atención, por favor. Hasta ahorita hemos trabajado justamente en el nivel de site, en el nivel de site. Sin embargo, ya generamos algunos niveles adicionales: planta baja, planta alta y y nivel de cubierta, ¿verdad? Nivel de cubierta. Entonces, hasta ahorita hemos trabajado el nivel de site para establecer toda la parte de la infraestructura del edificio. Sin embargo, en adelante, en función de donde pretendamos emplazar cada uno de los niveles, en función de donde pretendamos emplazar, perdón, cada uno de los elementos constructivos, llámese muros, cubiertas o puertas, ventanas, mobiliario, etcétera, tendríamos que estar eligiendo el nivel en donde pretendamos justamente construir esa parte, ¿verdad? Bien, entonces, parcialmente para explicar el tema de los muros, me voy a ir parcialmente en planta baja para trabajar algunos ejercicios de los muros. Fíjense bien, para trazar los muros tenemos las siguientes alternativas. Nos iríamos a arquitectura. Dentro de la sección construir tenemos justamente el que se denomina wall o muro, comando corto WA. Si abrimos las opciones, ya les comentaba la sección anterior, tenemos diferentes opciones para construir muros. La primera es un muro arquitectónico, que es el equivalente a muros divisorios. Un muro estructural, que es el equivalente a muros con bajadas de cargas. Y un muro por cara, en este caso, es a partir de masa, en donde a partir de una masa o alguna forma orgánica, podemos generar la construcción de ese muro. Ahorita vámonos parcialmente a cualquiera de los dos primeros. Pues vámonos al arquitectónico, aunque funciona exactamente igual al estructural. La diferencia entre el arquitectónico y el estructural es justamente el sistema constructivo, ¿eh? Cuando generamos un sistema constructivo en arquitectónico y un sistema constructivo en estructural, vamos a suponer que generamos un muro, una familia con el mismo sistema constructivo, tanto en el arquitectónico como en el estructural. Al final del día sería el mismo sistema constructivo. Sin embargo, la diferencia va a radicar en la forma en cómo Revit en su momento los va a catalogar para llevar a cabo diferentes cálculos, desde cuantificación, desde bajada de cargas, desde eficiencia energética, desde transmisión térmica, etcétera. Entonces, sí es bien importante que, aunque tengamos el mismo sistema constructivo en algún espacio, hay que definir con precisión si es un muro de carga o en un muro estructural, o en su caso un muro arquitectónico, en función del uso que le vayamos a dar, aunque, insisto, el sistema constructivo pueda eventualmente ser el mismo. Entonces, ahorita vámonos con cualquiera de los dos y observen, cuando decimos muro o WA, recuerden, lo primero que tenemos que entregarle a Revit es justamente la información que él necesita para ejecutar la construcción virtual del elemento. Entre otras cosas, bueno, pues ya saben, lo primero es decirle que el trazo va a ser a eje de muro, o en su caso tenemos otras opciones, si va a ser a partir de la cara del acabado exterior o la cara del núcleo. ¿Cuál es la diferencia entre el acabado y el núcleo? Justamente la siguiente. A ver, vamos a suponer, para que entendamos esto de las caras. Aquí tengo un muro común y corriente, ¿no? Voy a ponerlo en un estilo visual alto. Aquí está. Fíjense bien. Aquí tengo un muro común y corriente que tiene un sistema constructivo X. Si quisiera conocer el sistema constructivo, lo selecciono, me voy a editar tipo, editar estructura, y aquí tiene todas los materiales que conforman el sistema constructivo. Observen ustedes, tiene un acabado interior de 1.2 centímetros, y en este caso, es de este aislante, ¿no? Después viene un núcleo o la parte estructural. Cuando hablamos del núcleo, cuando hablamos justamente del núcleo, aquí cuando habla del núcleo, cara del núcleo, ya sea exterior o interior, se refiere a la parte portante del muro. Es decir, si tenemos un muro, normalmente es de bloque y posteriormente le generamos un acabado, no sé, un aplanado fino por fuera, y por último la pintura, ¿no? Por fuera. Por dentro, a lo mejor le generamos una cámara de aire, un bastidor de madera, y por último lo forramos de madera, por ejemplo, de duela. ¿Sí? Entonces, en este caso, el núcleo o la estructura del muro sería justamente el bloque de concreto. El bloque de concreto, eso se refiere con el núcleo. Eje del muro, ojo, a ver, aquí el núcleo, en este ejemplo hipotético, aquí el núcleo es justamente esta zona. Esta zona es el núcleo. Es el material portante del muro. Y todo esto es el acabado. Todo esto es el acabado. Entonces, cuando aquí nos da la opción de poner el muro a ejes, a eje del muro, es literalmente al eje del muro, en la parte central del muro. Es decir, viene por acá. Es la parte central del muro. Pero después también nos dice a eje del núcleo. A eje del núcleo. El eje del núcleo, como su nombre lo indica, es propiamente el eje que va en la parte del núcleo. Entonces, en este caso, el eje del núcleo seguramente sería algo así. Entonces, dense cuenta que bien podrían coincidir el eje del muro, del núcleo, con el eje. A ver, bien podrían coincidir el eje del muro, que es en este caso el azul, con el eje del núcleo, o bien no podrían coincidir. Esto va a estar en función al sistema constructivo. Y después nos habla que también lo podemos alinear con base en la cara del acabado exterior, en este caso sería la de acá, la cara del acabado interior, que en este caso sería la de acá, o en su caso, la cara interior o exterior del núcleo. A ver, la cara del acabado exterior sería esta, ¿no? Podría alinearse con base en esta cara, o en su caso la cara del acabado interior, que sería esta otra, o en su caso la cara interior del núcleo, que sería la que está de manera inmediata este acabado, seguramente la tenemos por aquí, o la cara del núcleo, la cara exterior del núcleo, que sería esta otra. Entonces, dense cuenta, al final del día, a lo que quiero llegar es que, en función al sistema constructivo que estemos empleando, nos va a dar la oportunidad de alinear el muro con base en el eje que le estemos seleccionando. Normalmente nosotros seleccionamos a eje de muro, ¿no? A eje de muro es donde se acotan los espacios, etcétera, pero Revit nos da diferentes opciones en ese sentido. Bueno, ok. Entonces, regresemos al tema del muro. Calidad media o baja. Ok, les decía.
Si le hacemos WA, nos activa el muro, tenemos la primera opción del eje del muro. Después también hay que darle información con relación cuál va a ser la base de ese muro, si queremos que sea planta baja, planta alta, nivel de cubierta, etcétera. Va a estar en función de donde estemos emplazando el muro. Después nos habla de desfases, muchachos. Estos desfases hasta ahorita nos han ayudado bastante, porque al final del día podríamos tener la cimentación por debajo del nivel de piso terminado de planta baja o de primer nivel, y los desfases nos ayudan a bajarlo o subirlo respecto al nivel de referencia. Y lo mismo aplica justamente el nivel de la restricción superior. Ahorita lo voy a poner a partir de planta baja, que sea mi nivel base o de desplante, y que se conecte a planta alta. ¿Por qué es importantísimo que los elementos verticales se conecten? Lo podría dejar bien desconectado, nos da esta opción de desconectado. Desconectado quiere decir que literalmente se va a desplantar sobre planta baja y nos va a dar una altura por default de 8 metros. Sin embargo, esa altura nosotros podríamos estarla modificando, ¿no? Dándole más, dándole menos, como nosotros lo decíamos. Eso se puede hacer perfectamente. Sin embargo, la diferencia es que como va a estar desconectado de la parte superior, lo que podría implicar en algún momento es que si esa parte superior, vamos a hablar que es un entrepiso, cambia de altura, como está desconectado del entrepiso, el muro va a quedar en su altura inicial, y si el entrepiso cambia de nivel, no se va a ajustar el muro, la parte superior del muro, con el nuevo nivel del entrepiso, porque se encuentra desconectado. Entonces, lo más apropiado es que lo conectemos a los niveles para que, sin importar si en algún otro momento generamos alguna modificación a los niveles, pues literalmente los muros se actualicen en cuanto a su altura se refiere con relación al ajuste de nivel que se le está dando a cada uno de estos niveles arquitectónicos. Y bueno, hay algunas otras que nos permiten generar algunas otras personalizaciones que nos permiten generar ciertas características del muro, ¿verdad? Pero vamos ahorita con las básicas, que es el eje. Vámonos al eje de muro, por ejemplo. Eje de muro, el desplante, el nivel de desplante y el nivel hasta donde llega. Yo voy a poner que ahorita parcialmente me llegue a nivel de cubierta, por ejemplo, ¿no? A nivel de cubierta con 0 desfases, ¿sale? Ya que lo tenemos en estas condiciones, simplemente... bueno, también nos falta definir el sistema constructivo, ¿no? Por defecto, acuérdense que nos carga algunas familias de sistema constructivo, algunas familias, incluyendo el muro cortina, algunas opciones de muro cortina. Pero si ninguna de ellas nos convence, bueno, recuerden ustedes que siempre tenemos la opción de editar tipo, dar un nuevo nombre, duplicarlo, darle un nuevo nombre, y desde estructura estar editando justamente pues digamos, su sistema constructivo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a suponer que el que yo quiero en este momento ya lo definí, y justamente es este muro de concreto armado, únicamente de concreto armado de 30 centímetros. Ahora sí, ya con toda tranquilidad podría estar trazando, en función de la planta arquitectónica, podría estar trazando justamente el muro. Para ello, recuerden que tenemos estas herramientas de bosquejo y estas herramientas de edición. Dentro de las herramientas de bosquejo, recuerden que tenemos línea recta, línea curva, cuadriláteros, pentágonos, etcétera, curvas, etcétera, o el famoso pig lines, ¿no? Pig lines en caso de tener nuestro proyecto embebido, vinculado, para que nos genere propiamente nuestro muro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo quiero generar un muro curvo. Bueno, pues me voy con esta herramienta, por ejemplo, y aquí yo podría estar generando mi primer muro curvo. El segundo lo podría estar generando en este tenor. Si yo quisiera darle datos muy precisos en cuanto a longitud, antes de darle el siguiente clic, simplemente tecleo, quiero que sean 20 metros, por ejemplo, 20 metros de longitud. Y si quiero darle justamente el radio preciso, antes de darle el siguiente clic, pues simplemente le tecleo, no sé, creo que sea de un radio de, no sé, 10 metros. 10 metros. Lo tecleo y ya nos estaría dando justamente el radio de 3 metros, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mi muro curvo, si se dan cuenta. Entonces, si me voy a ver el 3D, tendríamos que mi muro curvo, en este caso, quedó generado bajo estas condiciones. Obsérvenlo. Quedó generado bajo... Ahora lo voy a alejar para que lo entendamos con mayor precisión. Ok, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, y por otro lado vamos a jalar este también, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Entonces vamos primero con mi muro recto. Aquí tenemos mi muro recto. Si por alguna razón se me olvidó, olvidé conectarlo o darle algún desfase, etcétera, no pasa nada. Simplemente lo seleccionamos y desde propiedades lo seleccionamos. Y desde propiedades podríamos hacerle el ajuste que queramos conveniente. En este caso está desconectado, entonces podríamos ajustarlo a planta de cubierta, por ejemplo, y en automático ya se ajusta a planta de cubierta, de tal manera que si el nivel de cubierta yo lo edito, pues lógicamente estaría acrecentándose, reduciéndose en función del ajuste que le esté dando ese nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Ya una vez que definimos el sistema constructivo y el trazo de los muros, también podríamos estar definiendo la forma del muro. Si se dan cuenta, por defecto nos genera o muros rectos o muros curvos, pero si se dan cuenta, en sección transversal, literalmente son muros que se ligan a una base y a una parte superior, pero no tienen más que mucho chiste o mucho diseño todavía. Pero ¿qué pasaría si yo estaría trabajando en mi proyecto con algún muro trunco, por ejemplo? Algún muro trunco, y aquí vienen algunos tips interesantes para cambiarle la forma a este muro, muchachos. Basta con seleccionar el muro, y cuando seleccionamos el muro, en la parte de modificar muros, en este caso en la barra de opciones, se nos activa esta opción que se denomina editar perfil. Si editamos el perfil, le voy a dar clic ahí, en automático
se activa como la pantalla o el espacio de bosquejo en donde yo podría estar editando el perfil de este muro con la forma que yo desee. Por ejemplo, podría ser algo así como, quizás yo quiera que este vértice esté más abajo, y a lo mejor, y a lo mejor que esté como que truncado, ¿no? Y además necesito que de este lado también se ubique en estas condiciones, ¿sale? Entonces le daríamos en OK y nuestro muro ya cambió de forma y se ve un poco más coqueto, ¿no? Un poco más coqueto en este sentido. Igual, yo puedo seguirlo editando hasta que sea de mi total agrado, ¿no? Vuelvo a seleccionarlo, le vuelvo a decir editar perfil, y a lo mejor eventualmente este muro es meramente ornamental, por ejemplo. Entonces podría estarle generando algunas perforaciones, así medio, es más, de diferentes radio, ahí, y OK. Y nuestro muro comienza a tener como que un poco más de sentido, ¿no? Un poco más de sentido en estas condiciones. OK, o inclusive, si yo quisiera que mi muro tuviera un perfil distinto, o sea que a lo mejor el que fuera recto acá arriba tuviera alguna curva, por ejemplo, tuviera alguna curva, no sé, algo orgánico pues, podría estar generando, voy a hablar ahorita al aire, ¿eh? Algo así, a ver, algo así, de este lado, ahí, luego de este lado, ahí, y luego de este lado, ahí. Escape, borramos el otro perfil, a lo mejor lo queremos así, OK, y ahí se vería medio coquetón el asunto, ¿no? El muro curvo, digamos que no tiene las mismas posibilidades del todo que un muro recto, porque el muro recto le podemos editar el perfil, hacerlo perforaciones, trunco, curvas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de el muro curvo, digamos que tenemos ciertas restricciones por ser curvo, Entonces, si elegimos el muro curvo y queremos, en este caso, editarle el perfil para que de igual manera podamos establecerle alguna forma diferente como esta, o similar a esta, si quisiéramos hacer esto con el muro curvo, si se dan cuenta, no tenemos activado la opción de editar perfil. Los muros curvos no nos permiten como tal editar el perfil del muro curvo. Entonces, ¿qué opciones o tips podríamos encontrar si es que nosotros tenemos un muro curvo truncado, por ejemplo? Que bueno, nuestro reto aún es mayor, porque el proyecto, además de que es curvo en planta, también es curvo en alzado. Entonces, y trunco además de este lado, ¿no? Trunco además de este lado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? A partir de las versiones 2020 en adelante, ya es un poquito más sencillo, pero de la 2019 para abajo, que es la que estamos revisando, las opciones que tenemos, sí se puede hacer, todo se puede hacer en Revit, todo se puede hacer en Revit, nada más que en algún momento tendríamos que estar echando manos de algunas otras herramientas para lograr el cometido, y en este caso, justamente vamos a echar mano de ellas. Les decía que si este muro curvo, de entrada, este curvo que tenemos aquí, fuera truncado, seleccionamos el muro, no nos da la opción de editar el perfil, no nos da esa opción. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente, fíjense bien. Me voy a un alzado, por ejemplo, aquí sería el alzado, bueno, cualquier alzado, me voy a ir al sur para ver el muro en alzado, ¿no? Vamos a sacarlo para que no esté dentro del proyecto. Y vamos a ponerlo a nivel del proyecto para que lo veamos. Ahí, déjenme buscarlo acá, aquí lo estoy. Aquí está, ¿sale? Bien, entonces nos vamos a un alzado, al alzado sur, ¿no? En este caso. Ahí está el muro inicial, aquí. Este es mi muro curvo. Este es en alzado mi muro curvo. Entonces, insisto, si lo seleccionamos no nos da la opción de editar el perfil. No obstante, nos da una opción bien interesante que se llama enlazar en la parte superior o enlazar en la parte inferior. Enlazar o desenlazar. ¿Qué es enlazar? Rápidamente, para que entendamos este tema del enlace. Si yo en planta, aquí voy a trazar rápidamente, no sé, una cubierta. Rápidamente una cubierta. No importa, todavía no vamos a entrar en el tema de las cubiertas, pero para que entendamos el tema del enlace. Ok, ahorita da igual. A ver, vamos a ponerla en el planta de cubiertas. Ahí está. Es más, con un desfase se me ocurre, que será como, no sé, 2 metros. Ahí está. Tenemos nuestra cubierta. Ah, qué caray, ¿dónde quedó? Nuestra cubierta. Y si por alguna razón no conectara, ahí vean, no conecta el muro con la parte superior. Es más, si la cubierta fuera, voy a quitarla, y si en realidad nosotros tuviéramos por alguna razón una cubierta con cierta pendiente, vamos a suponer, y la tengo en planta de cubierta. Luego vemos el tema de las cubiertas, pero ahorita a modo de ejemplo. Si yo tuviera esta cubierta, a ver, vamos a ver qué tan pendiente está. Vamos a suponer que está aquí. Que esta sea mi cubierta, ¿no? Es más, también va a tener un desfase de 2 metros, como lo habíamos dicho. Vamos a suponer que esta es mi cubierta, miren. Está desconectado el muro. El muro lo tenemos desconectado. Pues completamente la cubierta, ¿no? Completamente de la cubierta. ¿Cierto? Voy a bajar un poquito para que no se vea tan pendientado. Ahí está. Lo tenemos completamente desconectado de la cubierta. Estoy en clase. Vaya.
Entonces, justamente esta opción que nos da el muro de conectar en la parte superior, bueno, de conectar ya sea en la parte superior o en la parte inferior, justamente nos da esta posibilidad. Me voy a acercar y vean, enlazar en la parte superior indica que sin importar el nivel que yo tengo en la parte superior, lo va a literalmente a vincular con la cubierta o el elemento que yo tenga en la parte superior. Entonces, fíjense bien, acaba de enlazarse completamente a la cubierta. Acaba de enlazarse a la cubierta. Podría estar haciendo lo mismo con cada fragmento del muro. Este también lo puedo estar enlazando, lo selecciono y lo enlazo a la cubierta. Y observen, ya tenemos los muros enlazados, ¿sale? Y podría ser lo mismo. Entonces, ¿por qué ahorita estoy citando esta característica tan relevante de los muros? Porque con base en esa característica, yo voy a generar que que este muro como tal, sin necesidad de tener cubierta, se vuelva trunco. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, les decía, nos paramos en una vista sur y para ello vamos a echar mano de una nueva herramienta que hasta ahorita no hemos visto, que se llama plano de referencia. Un plano de referencia es justamente eso, un plano que nos va a servir para referenciar ciertos elementos. En este caso, el plano de referencia lo encontramos dentro de la ficha arquitectura y nos vamos al final, aquí donde dice planos de trabajo, plano de referencia. Entonces, podemos trazar cualquier plano de referencia en cualquier parte del modelo 3D. En este caso, es importante trazar el plano de referencia justamente en un alzado para que, fíjense, yo voy a trazar el plano de referencia por dar un eje de aquí a acá, por ejemplo. Ojo, este plano de referencia no quiere decir que solo sea esta línea. Este plano de referencia es infinito, ¿eh? En las tres dimensiones es completamente infinito. Y yo puedo darle inclusive el nombre al plano de referencia. Podría decirle plano de referencia que limita truncamente al muro curvo. Bueno, es muy largo el nombre, podría dárselo más corto, ¿no? Pero aquí tengo este plano de referencia que, si yo lo veo en 3D, déjenme ver si no se ve en 3D. Pero el plano de referencia es completamente infinito. No quiere decir que porque se ve hasta aquí, aquí llegue. En realidad, arranca infinitamente para todos los lados en tercera dimensión. Bien, ¿y por qué ahorita estamos echando mano de este plano de referencia? Porque al final de cuentas vamos a, justamente, voy a seleccionar el muro para que se me active esta opción de enlazar en la parte superior. Le digo enlazar en la parte superior, selecciono el plano de referencia y pum, ahora sí, ya tengo mi muro curvo truncado. Y a partir de aquí, bueno, pues ya podría darle el mismo tratamiento que le di al otro, ¿no? De generarle quizás algunos huecos internos, qué sé yo, de, de diferentes dimensiones, no sé, algo por el estilo. Y en este sentido, estar teniendo la posibilidad de que este muro pueda tener cierta trunquez. ¿Se entendió lo anterior? Nos apoyamos entonces de un muro, de un plano de referencia para utilizar la herramienta tan valiosa. Esta herramienta de enlazar es muy valiosa, nada más que ahorita enlazar, en este caso enlazar, en lugar de una cubierta estamos enlazando literalmente a este plano de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si quito y elimino este plano de referencia, pues obviamente todo lo demás, como ya no ver hasta dónde hacerlo llegar el muro, pues lógicamente regresa a su posición normal. Aquí viene algo antes de que se me olvide. Fíjense bien, con este tema del plano de referencia, si ustedes observan, con el tema del plano de referencia, se puede hacer que el muro curvo se trunque, ¿no? Pero se trunque nada más. Pero si quisiéramos generar esta serie de opciones o, digamos, delineado del muro, ¿cómo le haríamos si al seleccionar el plano de referencia, solo, observen, cuando seleccionamos plano de referencia y queremos trazar el plano de referencia, observen aquí arriba, por favor, observen aquí arriba, solo nos da la opción en generar planos de referencia rectos. ¿Por qué razón? Porque, insisto, la intención o el espíritu de un plano de referencia es justamente que se tome de base para trabajar sobre ese plano. Es decir, que sea la referencia de otros elementos que se pretendan construir o modelar. Esa es la intención de un plano de referencia. Entonces, por eso es que no podemos generar un plano de referencia curvo o un plano de referencia con características distintas a la bidimensionalidad, porque es un plano al final de cuentas, es un plano de referencia. Entonces, por ello es que solo nos da la oportunidad de que el plano de referencia sea recto. Entonces, si solo tenemos esta opción, ¿cómo podríamos generar un muro que en planta sea curvo? Ahí lo tenemos en planta, pero que también en alzado pueda ser curvo, porque al final de cuentas, ese es el reto de nuestro proyecto, que en planta y en alzado tengamos estas posibilidades de truncamiento, ¿no? Estas posibilidades de truncamiento. Que por cierto, bueno, aquí este muro está en estas condiciones, podríamos truncarlo también en el otro sentido. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo anterior? Bueno, de la siguiente manera. Fíjense bien, al final de cuentas tenemos la posibilidad de que el muro tiene la ventaja o tiene, digamos, ¿cómo llamarle? Opción de ligarse en la parte superior o en la parte inferior. Esa es la opción que nos va a ayudar para generar esa curvatura en el alzado. Si yo quisiera generar un material nuevo, lo tendría que hacer de esta manera. Ok, les decía que tenemos dos opciones. La primera es buscar uno que sea similar, concreto. Si, por ejemplo, el que yo quisiera es muy similar al concreto in situ, simplemente selecciono este que dice concreto in situ y desde acá abajo, crear material nuevo. Pero crear material nuevo implica literalmente definir todas estas características, todas sin excepción, desde los datos de identificación,
que es el nombre, la descripción, la clase del material, el URL si es que se encuentra disponible en el mercado, etcétera, etcétera. Definirle todas estas características de gráficos, cómo se vería en planta, cómo se vería en alzado, cómo se vería cuando el elemento está siendo cortado o cuando el elemento solo simplemente se representa en el fondo, etcétera. Estos otros de aspecto es principalmente en el tema del renderizado, por ejemplo, cómo se vería en su aspecto renderizado, en este caso aquí se ve así, desde su comportamiento físico, en donde tendríamos que estar metiendo diferentes valores, ¿no? Valores relacionados con su desempeño físico, principalmente en lo mecánico, térmico, energético, etcétera. Por eso es que aquí vemos coeficientes de dilatación térmica, en el mecánico, pues el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, etcétera, etcétera. Evidentemente es complicadísimo que tengamos todos estos valores. Digo, no es imposible, puede ser que los tengamos porque en la mecánica de suelo nos hayan favorecido con ciertos valores, o en su caso, en la ficha técnica del material que estamos por integrar, vengan muchos de estos valores. Pero es poco probable que eso pase. Es por ello, o en el caso de lo térmico, les decía, fíjense, conductividad, calor específico, o sea, un buen de materiales que literalmente describen justamente las características físicas del material. Entonces, son muchos datos que tendríamos que vertirle, ¿verdad? Muchos, muchos datos. ¿Por qué es importante vertir esos datos si va a ser un material frecuente en nuestros proyectos? Porque, insisto, con Revit no solo es construir virtualmente y por ende obtener el modelo y los planos, sino también puede lograr el tema de evaluaciones y simulaciones térmico-energéticas, lumínicas, etcétera. En muchos casos apoyado de otros programas paralelos, pero en muchos casos por sí mismo. Entonces, en tanto le demos toda esta información a Revit, información, recuerden en la metodología BIM, Building Information Modeling, modelado a partir de información edilicia, es decir, nosotros le damos información a Revit y él se encarga de hacer la construcción del proyecto. En tanto le demos entonces esta información, por Revit va a actuar de manera apropiada para construir y desarrollar apropiadamente el proyecto y simultáneamente estar obteniendo colateralmente muchos productos, el modelo 3D, las vistas, renders, perspectivas, plantas, alzados, cortes generales, cortes por fachada, y les decía el tema de las simulaciones, cuantificaciones, etcétera, etcétera, monitoreos, etcétera. Bueno, no monitoreos, serían simulaciones de monitoreo, etcétera. Pero hay que darle toda esta información. Si la tenemos, literalmente podemos decirle acá abajo, crear un material nuevo. Si no la tenemos, lo sugerible sería que busquemos dentro de la gama de materiales que ya tiene precargada Revit, sugerirle, o sea, buscar dentro de esta gama alguno que se parezca al nuestro, y, por ejemplo, si yo digo que el que se parece al concreto aparente es este que se denomina concreto hecho en sitio, en lugar de empezar desde cero, podría literalmente duplicar el material seleccionado. Y duplicando el material seleccionado, literalmente voy a tener dos veces este material. Literalmente voy a tener dos veces el mismo material. A ver, voy a duplicar, por ejemplo, que es el Masonry Units. Lo voy a duplicar. Aquí ya lo tengo dos veces. Me aparece con el 1 que está duplicado. Entonces, aquí yo le voy a llamar concreto aparente, que es el material que voy a meter en adelante, ¿no? Concreto aparente. Y dense cuenta, concreto aparente y el Masonry propiamente tienen las mismas características, porque es un duplicado del primero. Sin embargo, a este segundo, como ya tengo información precargada a partir de la copia del primero, entonces a este segundo, sin problema alguno, yo podría estarle editando ciertas características. Por ejemplo, sé que es un concreto aparente, entonces aquí dice que la descripción es de bloques de hormigón. Yo le voy a decir que en este caso es acabado aparente de concreto, por ejemplo. Y en su clasificación va a ser pues concreto, en lugar de que sea este tipo de, pues digamos, repellado, que sea literalmente hormigón, déjame ver, concreto. Y si tengo algún otro dato, pues lo podría estar metiendo, por ejemplo, fabricante, no sé, si Cemix que es de concreto aparente, pues se lo pongo, ¿no? O Puma, o cualquier otra cementera. Entonces lo podría estar agregando. En gráficos, fíjense, por defecto en gráficos me dice que esta es la representación. ¿Qué es gráfico? Insisto, cómo se va a ver tanto en planta como en alzado. La representación de el elemento constructivo que aloje este material, cómo se vería tanto en planta como en alzado, y además cómo se vería tanto en corte como de manera profunda. Entonces, aquí dice que en corte se va a ver como log, ¿no es cierto? Eso no es corte. Esto sería en primer plano. Quiere decir cómo se vería de fondo. Es decir, sin que el elemento esté cortando, así se vería de fondo. Se está tardando un poco mi equipo, como que hay algún proceso que está consumiendo muchos recursos. Pero bueno, a ver, yo puedo decir que si viera en alzado el concreto, a lo mejor el concreto se parece más a... No tengo ninguno que se pueda parecer. Aquí está, este de concreto. Le digo que sea ese de fondo. Le podría elegir un color si quisiera, para que esto en lugar de verse negro se vea de algún color, pero no quiero. Y igual en el primer plano quiero que se vea del mismo. Y a lo mejor así. Dense cuenta que lo único que estoy haciendo ahorita, o sea, aspecto renderizado, lo único que estoy haciendo ahorita meramente es editar ciertas características del material, ¿verdad? Editar ciertas características. Si yo quisiera darle la textura, alguna textura, pues simplemente yo busco textura de concreto armado, me voy a imágenes y descargo la que yo quiera. Obviamente tendría que elegir alguna que me dé un patrón constante, ¿no? Porque como se va a estar repitiendo
en todo aquel elemento, en donde le esté asignando, pues tendría que ser de un patrón constante el, el material. Entonces, para ello, otra vez me está atontando un poco. Para ello, en donde dice aspecto, yo puedo justamente elegir escena, ponerlo cubo, ok, y en albañilería, bloque de hormigón podría ser. Y aquí en donde dice imagen, por defecto tiene precargada esta. Yo la podría estar cambiando por alguna otra imagen. Okay. Aquí donde dice color imagen, editar. Oh, qué caray. Es imagen, vamos a ver. Para seleccionarla, vamos viendo. Aquí seleccionamos, aquí tenemos todos los materiales, miren. En realidad tiene muchísimos materiales Revit. Muchísimos, en cuanto a apariencia se refiere. La ruta, mats de materiales, materials. A ver, déjenme ver. Está dentro de... Déjenme ver. Materiales, Autodesk Shape. Ok, esto me interesa. Para después meter los materiales ahí. Oh, qué caray. Bueno. Materials. A ver, déjenme ver. Ok. En este caso yo me voy a donde tengo alojada la imagen. Concreto aparente. Le digo que esa va a ser mi imagen. Y bueno, aquí ya se ve justamente el patrón. ¿Lo miran? El patrón. Y aquí podríamos decirle que, pues, vamos a ver las medidas y todo el rollo. Que lo ponga a lo mejor de 1 por 1. Porque está 1.18 por 1.19, si se dan cuenta. Azulejo y que quede 1 por 1. 1 por 1. Que esté en azulejo, terminado, todo el rollo. Excelente. Y que ahí quede. Listo, ya le decimos en OK, ya generamos un nuevo material. Y así podríamos estar generando muchísimos materiales, uno tras otro, de esta manera. Ya tenemos el del concreto aparente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a trazar este primer muro que les había comentado curvo. Entonces, 30 centímetros. Nos vamos a muro, en este caso sería estructural, muro estructural. Aquí tenemos un muro básico de concreto de 30 centímetros. Este nos puede servir, sin embargo, nosotros lo queremos de concreto aparente. Entonces, vamos a duplicar y le vamos a llamar concreto, en lugar de armado, concreto aparente, 30 centímetros. Ahí está. Ya lo tenemos con las mismas características que el otro, material estructural, todo el rollo. Ahí está. Nos vamos a editar la estructura. Es de 30 centímetros. Y aquí en material, nada más hay que cambiar el concreto hecho in situ por el concreto aparente. Y aquí está el concreto aparente que recién acabo de generar. ¿Lo miran? Aquí lo tenemos. Entonces le decimos aceptar. Y lo dejamos como estructural. Listo, ahí lo tenemos. En las intersecciones ambas y exterior. Vista en planta, se vería así. Ok, listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Entonces, simplemente tendríamos que trazarlo exactamente como se ve aquí en planta. Como se ve aquí en planta. Entonces, a ver, ¿dónde quedó? Aquí está en planta. Ok, entonces, bien, decíamos que estaba de 30 centímetros. Ya le dijimos que es un muro de concreto aparente de 30 centímetros. Vamos a trazarlo acabado interior. Bueno, mejor a partir del acabado exterior. A partir del acabado exterior, restricción de la base va a ser planta baja. Punto 25, acuérdense que fue lo que vimos. Se va a desplantar a base de punto 25. Va a llegar hasta el nivel de cubierta. Nivel de cubierta y va a estar desfasado 2 metros, por ejemplo. 2 metros. Y ya que le dimos toda esta información, ya que le dimos toda esta información, ahora sí con pick lines, podríamos estarlo trazando, ¿no? Entonces, a ver. Y ahí quedó. Simplemente le decimos OK, escape y escape, y nos vamos en el 3D para ver qué es lo que pasó. Y ahí está mi muro, mi primer muro. Ah, qué caray. A ver, está elevado. Según yo lo puse desde el nivel de planta baja, pero parece que no lo seleccionamos desde el nivel de planta. Ah, dejé en planta alta. Nivel de planta baja, ahí está, y listo. Ya se enlazó con la planta baja. A ver, y dense cuenta, perfectamente se ancla a mi muro de contención. Entonces coinciden justamente ambos niveles, ¿verdad? Y aquí está mi primer muro curvo. Mi primer muro curvo. De tal forma que si yo lo pusiera en Realistic, Realistic, se vería de esta manera. Bien, ahora bien, tenemos esa construcción de muros curvos, pero los tenemos en planta, ¿verdad? Ahí está. Sin embargo, si yo quisiera visualizarlos en alzado, los veo exactamente al mismo nivel. Observenlo, al mismo nivel. Recuerden que los trazamos 2 metros por encima del nivel de cubierta. Bien, los vemos al mismo nivel. Sin embargo, viendo en este caso el perfil del muro en alzado, vemos que, además de que aquí están troncos, además de ello, también vemos que cuenta con esta posibilidad
curva en alzado. Entonces ya vimos hace unos momentos que si quisiéramos un muro completamente truncado, vamos a arquitectura, nos vamos a, bueno, primero en alzado, un alzado sur, aquí está el alzado sur, nos vamos a arquitectura, a un plano de referencia, trazaríamos un plano de referencia con X, ángulo, seleccionamos los muros y simplemente esos muros los podríamos hacer ligar a ese plano de referencia quedando de esta manera. Y en 3D se vería justamente así. Si lo quisiéramos, ojo, si lo quisiéramos meramente truncado. Sin embargo, no están del todo truncados. Entonces, no están del todo truncados, insisto, tienen cierta curvatura en alzado. Entonces, esto de plano de referencia, en este caso, no nos funcionaría. No nos funcionaría el plano de referencia, por lo que pues, hay que eliminarlo, ¿no? Para que regrese a su estado actual. ¿Cómo es que vamos a lograr justamente vincularlos con base en una curvatura superior? Bueno, vamos a tener que echar mano, si bien de la herramienta ligar, ¿a dónde quedó la herramienta? Si bien de la herramienta enlazar en la parte superior, pero tendríamos que darle un límite en la parte superior. Entonces, ese límite de la parte superior se la vamos a dar con la herramienta de cubierta. Con la herramienta de cubierta. ¿Cómo es que le vamos a hacer? De la siguiente manera. Nos vamos a ubicar en un alzado sur, por ejemplo. En un alzado sur. Aquí está mi alzado sur, del lado izquierdo. Y del lado derecho tengo el 3D. Fíjense bien. A ver, parcialmente solo voy a dejar parcialmente el elemento que acabo de seleccionar. Lo voy a dejar visible. Los demás los voy a ocultar. ¿Cómo le hacemos? Nos seleccionamos los elementos que quiero dejar visibles. Nos vamos aquí donde están las gafitas, abajo. Aquí abajo donde están las gafitas. Y aquí donde dice aislar elementos. Le damos clic y solo nos va a dejar el elemento seleccionado. Hacemos lo mismo en la otra vista. Gafitas, aislar elemento seleccionado y ahí queda, ¿no? Entonces, no significa que hayamos borrado los demás, simplemente lo que estamos haciendo es aislar parcialmente estos elementos para poder trabajar de una manera más, pues digamos que más limpia, ¿no? Bien, entonces les decía, aquí lo que tendríamos que estar haciendo es darle esta curvatura, dársela a estos muros. Entonces, esa curvatura se la daríamos, lo voy a hacer a modo de ejercicio y ahorita vinculamos el elemento ya con las dimensiones reales. Pero a modo de ejercicio lo que haríamos es lo siguiente, fíjense bien. Lo que haríamos es, pongan mucha atención. Nos iríamos aquí donde dice arquitectura, construir cubierta, y le decimos que en este caso necesitamos una cubierta, se llama por extrusión, cubierta por extrusión. Le damos clic en cubierta por extrusión, nos va a pedir selecciona el plano de referencia, selecciona un plano de referencia, ¿ok? Vamos a darle en cancelar. Acuérdense que el plano de referencia es aquel plano en el cual nos vamos a basar para suspender o para sustituir o para trazar o construir ciertos elementos constructivos. Bien, vamos a generar un plano de referencia. Entonces, nos vamos a, déjenme ver, a cualquier planta baja, por ejemplo, donde vemos todo, y vamos a trazar parcialmente un muro arquitectónico, cualquier muro, vamos a trazarlo parcialmente sobre la plaza. No importa el material, este muro que estamos trazando simplemente va a figurar como plano de referencia. Después lo vamos a borrar, no pasa nada. Entonces ahorita simplemente dejamos ese muro y aquí lo tenemos, el muro que recién trabajamos o que recién trazamos, ¿ok? Ahí está, ahora sí, vamos de vuelta. Arquitectura, cubierta por extrusión, nos dice, selecciona un plano de referencia. Le decimos abajo, seleccionar un plano, aceptar, y ahora nos referimos al murito que obtuvimos, aquí está, y le vamos a decir que el plano de referencia va a ser justamente la cara de acá, ¿sale? Nos va a decir a qué nivel quieres ubicar, en qué nivel quieres ubicar pues la cubierta que vas a trazar. Aquí dice que en el nivel de cubierta, pero podríamos trazarlo en cualquier otro nivel, vamos a dejarlo en el nivel de cubierta. Y posteriormente le decimos aceptar. Y ojo, fíjense bien, ya se abrió la posibilidad para trazar una cubierta por extrusión. ¿Cómo vamos a hacerle? Siempre hay que darle la información primero a Revit y después trazar. Entonces, vamos a decirle que en este caso la cubierta que le voy a trazar va a ser, vamos a duplicar, va a ser una cubierta, vamos a llamarle aire, una cubierta de aire de 0.5 centímetros. Medio centímetro, sí. Cubierta de aire de 0.5 centímetros. Aceptar. Editamos justamente la cubierta. Le vamos a decir que ahora en el material nos busque aire. Aire. Caray, air. Ahí está, aire. Este es aire. Usar aspecto renderizado. Aplicar. Aceptar. Ya tenemos aire. Caray. No, aire. Otra vez. Aire. Buscar aspecto air. Renderizado. Aplicar. Y aceptar. Ya que le dimos toda la información, simplemente, si trajéramos este vínculo de este perfil de CAD, únicamente el perfil,
lo que tendríamos que estar haciendo aquí simplemente es seleccionando con pick lines ese perfil. Seleccionando. Ahorita lo voy a trazar. Pero tendríamos que estarlo seleccionando, ¿no? A ver, déjenme ver cómo es más o menos. Ok, sería una cosa así. Quizás. A ver. Ahorita estoy inventando la curvatura, ¿eh? Pero sería una cosa más o menos así. Vamos a suponer que esta sea la curvatura o el perfil. Insisto, lo que tenemos que hacer es, en todo caso, vincularlo. Algo así. Suponiendo que este es el perfil. Suponiendo. Ya le decimos OK. Y observen qué es lo que pasó acá. Acá, observen qué es lo que pasó. Tenemos nuestra cubierta, literalmente. Ahí está nuestra cubierta, muchachos. Recién generada. Lo que vamos a hacer, fíjense bien, y se generó a partir del plano de referencia que es este murito. Por eso es que se generó de ese murito hacia atrás. Porque tomamos como plano de referencia justo este murito, ¿ok? Para eso fue necesario este muro, para que a partir de él, dado que este es plano, a partir de este plano se generara la cubierta. Entonces, simplemente ahora lo que haríamos es, con estos pines, extender a cada lado del muro, la cubierta, algo así. Ya garantizamos que la cubierta está pasando, la cubierta de aire de medio centímetro, está pasando por cada uno de los lados del muro. ¿Y qué creen? Simplemente restaría que, en todo caso, fíjense bien, restaría que, en todo caso, seleccionamos los muros, le decimos enlazar en la parte superior, seleccionamos el tema de la parte superior y ahí está. Seleccionamos este otro, enlazamos en la parte superior, que dice la operación, ajá, separar. Ok, bueno, algo está pasando con este. Es que seguramente está muy abajo, por eso no. Seguramente está muy abajo. Bueno, el tema es que aquí tendríamos justamente, a ver, déjenme ver otra vez qué es lo que está pasando. La operación de unión del muro resaltado y los elementos resaltados del muro interfieren con uniones del muro o agujeros en el muro. Separarlos. Ok, con uniones. A ver. A ver. Sí debe ser, porque está muy justa la cubierta. Ok, vamos a editar. Editar tipo. Y esta vamos a hacerla más grande. A ver si eso resuelve el problema. A ver, este enlazamos aquí. Y es lo mismo. A ver, cancelar. Seleccionamos la cubierta. La hacemos más ancha. Porque a veces se ponen delicaditos los muros. Y hacemos lo mismo. Enlazar en la parte Ah, qué caray. Bueno. Seguramente es por este perfil. A ver, déjenme ver. Insisto, al final de cuentas, en realidad, ahí está. En realidad, ok. En realidad tendríamos que traer el perfil importándolo desde CAD, ¿no? Ahí está, ahí quedó. Entonces, si ustedes observan, ya tenemos justamente el muro delimitado, de tal forma que si lo ponemos en Realistic, ¿qué es lo que está pasando? Ahí tenemos el muro delimitado. ¿Cómo eliminamos? Si eliminamos esta cubierta, el muro va a regresar a su posición original. Entonces no podemos eliminarla. Lo que sí podemos hacer es clic derecho, ocultar el elemento en vista. Y ahí quedaría. Y ahora sí, ya tenemos, observen, el muro, el cual en planta está curvo y en alzado está curvo. Para insertar pisos es bien sencillo, fíjense bien. De hecho es muy mecanizado, muy sistematizado el tema de los elementos constructivos en Revit. Fíjense bien. Para insertar pisos es tan sencillo como darle, voy a desaparecer parcialmente los muros, aquí, ocultar, categoría, ahí está, para que veamos completo el espacio, ¿no? Bien, fíjense bien, el tema de los pisos en Revit es arquitectura, construir, y los pisos en Revit se caracterizan como suelos, aquí los denominan suelos, y tenemos como cualquier elemento dos tipos de suelos, el arquitectónico, bueno, tres, arquitectónico, estructural y el por cara. Los que nos ocupan en esta ocasión va a ser el arquitectónico y estructural. Insisto, arquitectónico lo considera Revit como los acabados, y el estructural lo considera Revit como entrepiso, como el entrepiso. Entonces, suelo arquitectónico es el acabado de los suelos. Cuando hablemos de un elemento arquitectónico, va a ser el que no es estructural, va a ser el que no va a cargar, el que no va a transmitir carga, sino simplemente va a ornamentar o decorar el espacio, por llamarlo de esta manera, darle algún acabado. Y cuando hablemos de estructural es porque literalmente va a tener un alma de acero en su interior y de alguna forma va a fungir como bajada de cargas. ¿De acuerdo? Entonces, este que se llama suelo estructural lo vamos a utilizar para generar la siguiente sesión, el suelo
el entrepiso, perdón, el entrepiso. Y este que se llama suelo arquitectónico es el que vamos a utilizar ahorita. Le decimos suelo arquitectónico y ya saben, antes de comenzar a trazar cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es darle la información a Revit. Entonces, la información que le vamos a dar, primeramente es la selección de alguna de sus familias. En este caso, ninguna nos interesa, parcialmente ninguna nos interesa. Entonces, daríamos editar tipo, duplicamos y vamos a llamarle duela, por dar un ejemplo, o mejor, puede ser duela, mármol. A ver, va a ser para este espacio, para el lobby. ¿Qué tipo bueno, loseta de 60 por 60, 5 centímetros de espesor. Ahí está, loseta de 60 por 60, 5 centímetros de espesor. Editamos y, ojo, aquí vamos a ponerle en categoría. Vamos a ver si hay alguna losetilla que nos llame la atención. Azulejo, vamos a poner este azulejo. Si hay algún, si hay algún material que ustedes crean que les sirve, que les va a funcionar, acuérdense, ya saben cómo hacer nuevos materiales o a partir de algún material existente, cómo generar un nuevo material. Aquí lo voy a poner el azulejo que tengo aquí a modo de optimizar y le voy a poner que sea el azulejo. Bueno, aquí en realidad tendría que ser pegazulejo de 3 centímetros. .003 que sea pegazulejo y como acabado voy a insertar uno más para que ahora sí el acabado sea el azulejo. Azulejo, aceptar. Y este va a ser de 2 centímetros. Y ahora sí ya me dan los 5 centímetros que dejé para el piso terminado. Nada más que ojo, este es acabado, muchachos. No es estructura. Entonces lo voy a subir. Lo voy a subir. Y aquí donde dice función, vamos a decirle acabado. Acabado. Y va a ser, entonces, habíamos dicho que es de azulejo, ¿verdad? Ahí está. Ah, no. Según yo habíamos identificado que fuera azulejo. 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 Ok. Azulejo cerámica. Usar. Aplicar. Aceptar. Listo. Ahí está. Quitamos este que es elemento estructural y lo cambiamos por sustrato. Sustrato. Sustrato quiere decir que es como el intermedio entre el acabado. O también puede ser membrana, una membrana de ajá, plataforma. Vamos a dejarlo como sustrato, 3 centímetros y ninguno es estructural. Ninguno es estructural. Entonces le decimos aceptar. Aquí vemos ya los dos elementos, tanto el pegazulejo como el azulejo. Vemos que tiene 5 centímetros y va a estar en el interior. Le decimos aceptar. Y ahora nos vamos a ubicar en planta baja, Entonces le decimos que el nivel de desplante va a ser planta baja con punto 25 de desfase, porque este se encuentra punto 30, entonces seguramente esta plataforma se encuentra punto 25, y listo. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer en desfase cero, simplemente lo que tenemos que hacer, muchachos, es con piglines, como ya es costumbre, o en su caso, a partir de este trazo, literalmente definir el borde de ese elemento. Por ejemplo, estamos hablando que aquí hay que darle vuelta y literalmente elegimos este elemento. Perfecto. Y de aquí a acá lo cerramos. Y según esto ya quedó mi piso. Simplemente le doy en OK y vamos viendo si me lo generó apropiadamente. Desea que los muros, díganle que no enlazar. Y resulta que ahí está mi piso. No sé si lo alcanzan a visualizar. Nada más, ahí se ve perfectamente mi piso. Mi piso, ahí se alcanza a visualizar. Nada más déjenme ver. Está a punto 25 porque se ve que como que está, a ver, como que está empalmado, ¿no? Entonces, punto 30 aquí. Punto 30. Sí, es cierto. Ahí está. Es punto 30. Sí, es punto 30 porque es el piso terminado. Punto 30. Entonces aquí tenemos el piso terminado. Si le doy un realista, ahí se ve mi piso terminado, ¿no? Es el que acabo de generar ahorita. Y de esta manera se generan el resto de pisos en cada uno de los espacios. Bien pueden ser de duela, bien pueden ser de loseta, de alguna cerámica, etcétera, etcétera. Si no hay un material que a ustedes les funcione, quizás para los baños o para cualquier otro lado, pues evidentemente podríamos generar a partir de una textura con patrón, o sea, con un patrón de textura podríamos generar el nuestro, ¿no? ¿Cómo? Pues nada más buscamos la textura en internet, la descargamos y generamos el material como hace rato lo hicimos. Ok, pero a ver, hasta aquí el tema de pisos convencionales. Todo muy sencillo hasta aquí.